La corrupción no tiene bandera política, no tiene bandera ideológica, de hecho, la corrupción se puede dar en cualquier lado. Es un pacto, por lo tanto, para romper con la corrupción también hay que generar un mecanismo y hay que generar un pacto. Es hasta el 2008, en vísperas de las elecciones, que significó un cambio serio, profundo de gobierno, de los partidos conservadores a los partidos progresistas, es cuando se comienza a activar la elaboración de proyectos de ley sobre acceso a la información pública, posteriormente una presentación pública, pero sin introducción de pieza legislativa por parte de la Fundación FUSADES, que también estuvo trabajando de manera paralela a Gerson Martínez, un proyecto de ley, pero recuerdo que en aquel momento no hubo ninguna posibilidad de establecer una sola propuesta. Así llegamos al 2009, cambio de gobierno, yo no lo esperaba, pero me nombraron subsecretario de Transparencia y Anticorrupción en una secretaría nueva del gobierno, y empecé a interlocutar con distintos sectores en cuanto a las características de esta ley. El primer acercamiento que tuve fue con el licenciado Marco Rodríguez y hablamos sobre el tema, qué era lo que se pretendía con esta ley, con la creación de un instituto, y creo yo que fue una plática bastante franca. Uno como periodista quería saber cómo era posible a lo mejor tener algunas noticias importantes, llamábamos nosotros, bueno, que alguien filtrara alguna información, que hubiese algún funcionario interesado en querer dar a conocer X o Y dato, y era así como nosotros podíamos tener esas informaciones. Al final creo yo que era como de fácil comprensión que lo que se quería era romper tantos años de opacidad, de oscurantismo, y por fin era la lectura primera que yo tenía, empezar el país a rendir cuentas. Cuando El Salvador aprobó esta ley en el año 2011, fuimos el país número 93 a nivel mundial en aprobar una ley de este tipo. En situación dificultosa, porque no había presupuesto todavía para la ley, entonces se recurrió al nombramiento de responsables jurídicos de las instituciones o incluso especialistas en comunicación. El principal reto fue lo que yo denomino el tránsito de un paradigma de secretividad a un paradigma de publicidad, ¿verdad? Era complicado, por ejemplo, explicarle a los funcionarios y empleados de la institución que a partir del 8 de mayo del siguiente año, 2012, ya los ciudadanos iban a poder solicitar información y que esa información tenía que estar disponible para la entrega en 10 días hábiles. Recordemos que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, el paradigma de los funcionarios era toda la información es secreta, confidencial. Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, ese paradigma cambió completamente, 180 grados. Hay que reconocer, en el órgano ejecutivo nosotros las mediciones que anualmente hemos hecho han evidenciado que se ha logrado mantener un alto nivel de cumplimiento en materia del derecho de acceso a información pública. En el caso de la Asamblea Legislativa sigue siendo evidente el comportamiento de mantener, digamos, sin hacer pública mucha información relacionada con asesores, con viajes y con todo este tipo de cosas. No se nos reconocía como tal. En alguna ocasión hubo diputados de la Asamblea Legislativa que decían, ¿y ellos quiénes son para venir a decirnos lo que debemos hacer? Afortunadamente, estas personas terminaron entregando, porque fueron de los primeros casos que conocimos, la lista de asesores de los diputados de la Asamblea Legislativa. Tiene una larga historia El Salvador de corrupción, ¿verdad? Se ha hablado mucho de hasta una institucionalización de la corrupción. Se dieron algunos casos emblemáticos, muy emblemáticos. Creo que el primer caso emblemático fue información
sobre los viajes del presidente de la República y se manejaban como un asunto de seguridad. Al final el caso fue a dar a la Corte de Justicia y la Corte falló a favor de que se hicieran públicos los viajes del expresidente Funes, y nosotros, en cumplimiento ya desde el Ejecutivo de la decisión de la Corte de Justicia, hicimos públicos los viajes de todos los presidentes desde los años 90 a la fecha, lo cual, por cierto, demostraba, ¿no?, que carecía de información durante todas las presidencias anteriores, ¿no? Y eso conllevó no solamente a dejar el punto más o menos claro, no quiere decir que apareciera la información, quiere decir que el punto de lo que había y de lo que no había en los archivos de la Presidencia de la República quedó claro, y lo más importante es que el presidente actual informa permanentemente de sus viajes, el costo, dónde va, qué hace, etc. Lamentablemente esto ya no es noticia, ¿verdad? Es decir, la noticia es cuando esto no era público, pero esto funciona así normalmente. Lo que está bien no es noticia y lo que está mal sí llama la atención. Otro caso muy interesante fue cuando preguntaron por los acuerdos de paz, las copias de los acuerdos de paz. Y lógicamente se revisó en presidencia y no se encontró el documento original de los acuerdos de paz, lo cual generó una gran batahola, hasta que se encontró que el mismo periódico que había armado la batahola había publicado años antes que un expresidente tenía un museo en su casa y que ese museo tenía el documento público. Se solucionó muy bien porque al final este expresidente entregó públicamente al presidente actual el documento y el documento pasó a ser acervo cultural del país, se hicieron exposiciones, ¿no? Y la persona, por supuesto, quedó satisfecha de que había recibido la información necesaria. Sin embargo, ya en 2017 se cerró con alrededor de 370 solicitudes que representaban como 800 requerimientos de información, y ya los usuarios de la ley ya eran diversos. Eran desde ciudadanía que solicitaba información con respecto a los horarios, lugares donde podían asistir sus hijos a clases de ballet, donde podían acceder a información relacionada con la Secretaría de Cultura, usuarias de Ciudad Mujer que solicitaban información sobre los servicios, etc. Nosotros como Seguro Social hemos tenido diferentes personas interesadas en solicitar información. Hemos tenido proveedores, hemos tenido patronos, usuarios en general, pero justamente se está explotando más el área de lo que son los servicios médicos. Las personas ya supieron, ya conocieron que tienen derecho a tener acceso a sus expedientes clínicos. Ser oficial de información para mí ha sido el reto, uno de los retos más grandes que yo he tenido, porque en primer lugar ha sido un logro personal de poder entregarle a la persona la información que necesita en el momento que la necesita, lo cual le resuelve los problemas más grandes de la vida. Porque tener a personas solicitando información médica que les va a permitir ser tratadas por cáncer, ser tratadas por una enfermedad terminal, conocer a este tipo de personas y hablar con ellos y entender cuál es su necesidad y en qué le podemos ayudar. Eso creo que es, como persona, el logro más grande que puede existir. Debemos de lamentar, por supuesto, que sigue habiendo una alta resistencia en ciertos sectores de gobierno, particularmente en el ámbito municipal. De igual manera podemos señalar el caso de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, estamos hablando de estos días, el juez cuarto de lo penal ha denegado toda información relacionada al caso Saca. Hay periodistas que están solicitando esta información, la sociedad civil tiene derecho a saber y a conocer qué es lo que está ocurriendo en el desarrollo de este caso, pero los jueces, aun cuando no hay una declaratoria de reserva como tal, se niegan a entregar información, lo cual realmente en temas tan sensibles de corrupción como el caso Saca, pues obviamente genera
malestar, ¿no?, en los que están solicitando la información, pero también evidencia un alto grado de opacidad con que los jueces siguen manejando este tipo de casos. La declaratoria de reserva permanente de los archivos relacionados con probidad de los funcionarios públicos, dictaminado hace un par de meses, también evidencia que se busca proteger en buena medida actos de corrupción que especialmente son los que desde el punto de vista de justicia deberían de estar abiertos. Fueron miles de documentos que se hicieron públicos de manera oficiosa. Uno hoy puede saber cuánto cobran los asesores, cuáles son las currículas de los funcionarios, puede saber los viajes de los funcionarios, cuánto cuestan, a dónde van, qué hacen. También se comienza a abrir la información y ya no era solo el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, sino que las demandas de información empiezan a llegar a la misma Corte de Justicia. La transparencia debe cruzar los partidos políticos, los funcionarios, pero también las universidades. Hay varios casos en el país que están discutidos, es decir, son discutibles, ¿verdad?, sobre las universidades. Bueno, ni que hablar de los partidos políticos, los medios de comunicación y el manejo ético de la información, ¿no? Las gremiales de trabajadores, las gremiales de empresarios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, la corrupción es aprovecharse de una relación de relativo poder. Entonces, consiste en que una persona que tiene una autoridad delegada la aprovecha en satisfacción personal y no en satisfacción del interés común. Y eso puede pasar hasta en una iglesia, ¿verdad? Puede pasar en todos lados. Si el tema de combate a la corrupción lo miramos como un tema país, creo yo que vamos a ser muchos los interesados en que esta ley pueda acoger además a más instituciones y no únicamente a las que hoy por hoy están obligadas. Se está tratando de instaurar una cultura de transparencia. No estábamos acostumbrados a que los funcionarios rindieran cuenta de lo que hacían, que el balance al final es sumamente positivo. Y a propósito del debate que viene en la Asamblea Legislativa, para poder resolver una política fiscal que le dé sostenibilidad financiera, efectivamente se va a requerir que dentro de esta discusión se incluyan los temas de transparentar la política fiscal, no solo en términos del gasto, sino, insisto, en términos del ingreso. Estamos hablando de los agentes retenedores del IVA, que no entregan ese IVA al Estado. Estamos hablando de los agentes retenedores de los derechos, de las cuotas de los derechos laborales que los trabajadores pagan en concepto de AFP, de Seguro Social, y que no siempre este dinero es trasladado hasta la instancia pública correspondiente y una afectación directa a los derechos laborales de las personas, etcétera. No estamos hablando en realidad no solo de evasores, sino de todos aquellos retenedores que se quedan con el dinero que no es de ellos y que no lo hacen llegar a las arcas del Estado y que generan un impacto negativo en las finanzas públicas. Realmente es un proceso paulatino y donde es clave el nivel de vigilancia ciudadana que se ejerce sobre todas las instituciones. Por eso yo posiblemente en unos meses estaré fuera del gobierno y me voy con la frustración de que una de mis principales propuestas, que era crear un pacto nacional de integridad, firmado con medios de comunicación, empresariales, universidades, etcétera, no fue posible por falta de socios, ¿verdad? Todos queremos transparencia de los demás, pero no queremos pagar el costo que significa ser más transparente en el manejo de nuestras cosas.